Unimed Podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Unimed Podcast. Hoy en Viernes del Arte del Ingeniero. Soy Adriana Aguilera, estudiante de Ingeniería en Sistemas, y junto a mí, Manuel Ali, estudiante de Ingeniería Civil. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, particularmente para mí, la profesora Sara Melián. bienvenida, profe. Gracias, chicos. Y bueno, es una invitada muy especial para mí porque no solamente fue mi profesora en dos de las materias más bonitas que he visto de la carrera, sino que además es la directora de escuela de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica, ¿cierto? Así es. Egresada de la Unimed. Bueno, explique su currículum usted sola, profe. Bueno, gracias, chicos. Encantada de estar aquí con ustedes. Encantada, por supuesto, de estar en mi alma mater. Sí, soy egresada de la Unimed de Ingeniería Civil y también de la maestría en Ingeniería Gerencial. Además, acabo de terminar en la Universidad Europea de Negocios EUDE un máster BIM en Gestión de Proyectos Estructurales. La verdad es que para mí fue una sorpresa llegar a trabajar en la Unimed, pero ha sido algo que está lleno de magia, que me ha permitido dejar huellas en la vida de las personas, y creo que eso además es muy bonito y da una retribución súper satisfactoria para mí. Sí. Y ver este caso como los tuyos, que además dicen que mis materias son de las más bonitas que han visto, realmente es algo que me llena mucho, como ingeniero estructural, como ser humano y como egresada de esta casa de estudios. Así que de verdad para mí es un placer estar aquí y poder hablar con ustedes un ratito. Hay que ver cómo son esas materias para decir lo mismo que hizo. No, de verdad, o sea, son una de las materias más bonitas, no solamente por el contenido en sí, sino porque la profesora agiliza mucho o facilita mucho el entender la materia, que no lo tienen otros profesores. Una cosa con la que siempre quiero iniciar es, ok, ingeniero civil, perfecto. ¿Cómo empezó ese gusto por la ingeniería civil? Si fue un gusto o no. Y después, ¿cómo siguió esa especialización o esa carrera? Ahorita dice que no, yo quería estudiar Derecho. Comunicación social. Mira, la verdad es que mi historia es muy cómica y es una anécdota que conocen pocas personas, pero es mi realidad. Cuando yo me gradué del colegio, yo la verdad es que no pensaba estudiar ingeniería. No era lo que estaba en mi cerebro. Yo en realidad quería estudiar diseño gráfico. Okay. Pero en ese momento no estaba el auge del diseño gráfico que está ahorita. No era tan fácil estudiarlo, conseguir un lugar donde estudiarlo. Yo quería una carrera. Entonces, en esa misma línea, yo empecé a buscar como cosas asociadas al arte y a este tipo de cosas que me pudieran brindar un poquito de lo que yo buscaba. En eso, pues, por supuesto, pasé por urbanismo, por arquitectura, y caí en ingeniería civil porque a mí siempre me gustaron los números, siempre me gustó la física, además, la verdad, se me da bastante bien, y en ingeniería civil mezclaba como esas dos cosas, mezclaba los números y mezclaba la parte de arte, porque aunque pareciera que no, nosotros diseñamos cosas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pierdo con intentarlo? Me postulé, o sea, presenté en varias universidades, presenté en arquitectura, presenté en urbanismo, presenté en distintas cosas. Finalmente quedo en la Unimed y decido pues empezar a estudiar acá. Mis hermanos estudiaban aquí también. Y la verdad fue como un feeling desde que llegué a la universidad de este lugar me hace sentir bien, este es el espacio donde me siento bien, es aquí donde quiero estudiar, y por allí empezó. Pero en realidad yo no empecé con expectativas de yo quiero ser ingeniero civil, yo quiero diseñar estructuras, esto es lo que yo he soñado toda la vida. No. Yo decía, vamos a ver cómo va en el camino. Y bueno, y mis papás me decían, hija, y si no es por ahí, pues cambiamos el plan. Pero bueno, terminó siendo por ahí. Me terminé enamorando de mi carrera en el camino, mientras la estudié. Tuve la gran suerte de que mis profesores estaban todos en el área y se encargaron de enseñarme el alcance que tiene la carrera y de enamorarme poquito a poco de ella. Y me terminé quedando. En principio pensé que me gustaba más la rama de suelo. Ingeniería civil tiene la particularidad de que tú te gradúas como ingeniero civil, pero no lo sabes todo y tienes muchas opciones para explorar. Y yo dije, bueno, no, lo que me gusta es la rama de suelo, se me da muy bien. De hecho, mi tesis es en suelos, mi tesis de pregrado. Con el baby. Con el profesor Gustavo, sí, con el baby. Y resultó que no, resultó que por cuestiones de la vida, mis oportunidades laborales siempre fueron en el campo estructural. Y en eso me he desempeñado desde hace como 7 años. Nunca lo dejé, no lo quiero dejar, creo que es algo que me hace muy feliz. Y creo que gran parte del éxito de mis materias es eso, que las materias que doy son las materias básicamente con las que trabajo en la parte de diseño estructural, y trato de transmitirles a ellos un poco de la magia que a mí me transmitieron mis profesores en su momento y de lo que desde mi experiencia laboral he podido construir con esta carrera.
Y eso es una de las cosas que yo admiro de los profesores de civil particularmente. Bueno, no conozco otras escuelas, evidentemente, pero creo que es el 95% de los profesores de civil trabajan en el área. Sí. O sea, con todo el respeto de los profesores de libro, pues el trabajar en el área te hace tener una vista un poco más realista, por así decirlo, de la situación. Entonces, en cálculo todo puede ser perfecto, todo puede ser una situación, hasta un punto idealista. Sí. Pero el tener una imagen más realista, pues te hace ver más lo que te vas a encontrar en la calle una vez que te gradúas. Sí, y la verdad para mí ha sido muy, muy lindo toda esta experiencia en la Unimed, porque, bueno, si bien es cierto, hace casi ya 2 años empecé como con la dirección de escuelas de civil y mecánica y en la parte docente. Yo nunca pensé en ser docente. Recientemente se me dio la oportunidad de ser la coordinadora de la maestría en ingeniería gerencial, que fue realmente yo desde que estuve en mi pregrado, siempre supe que quería irme hacia las áreas de gerencia. Y justamente con mis profesores también de aquí, conocí el posgrado, varios de ellos son egresados también de esta maestría, y pues me interesé por la parte de gestión de proyectos, gerencia y todos estos ámbitos que al final nutren también tu formación. Y bueno, para mí ahora ha sido como un gran reto llevar adelante esta maestría junto con las escuelas y tratar de que la gente entienda que existe una sinergia entre ese posgrado y las carreras de pregrado con las que estoy involucrada. Entonces creo que en mi rango laboral ha sido bien interesante como este cambio de, bueno, fui ingeniero por muchísimo tiempo solo en el área de ingeniería, y de unos años para acá, cuando terminé el posgrado, empecé como a diversificarme hacia esta parte de gestión de proyectos, pero sin soltar nunca la ingeniería. Entonces creo que ha sido bonito poder tener esa sinergia gracias a la maestría. Bueno, ese es el tema de hoy, la ingeniería gerencial. Yo quiero saber qué es, de qué se trata este posgrado, porque yo de verdad no, soy sincera, no sé qué es la ingeniería gerencial. Entonces, si nos podrías explicar. Mira, la ingeniería gerencial en la UNIMED es como el equivalente a lo que se llamaría un MEM fuera de Venezuela, un Master in Engineering Management. Naturalmente el nombre te llevaría a pensar que es un máster solo hecho para ingenieros, pero no. La verdad es que el fondo de la ingeniería gerencial es la parte de gestión de proyectos, la parte de gestión a nivel de ser líder de proyectos, ¿sí? Te vas a formar o te formas dentro de este programa con todas las habilidades blandas y técnicas que necesitas para poder liderar proyectos, desde proyectos técnicos hasta proyectos tuyos de voy a emprender y voy a hacer mi propia empresa. ¿Cómo se gestiona esto? Porque ves temas de gestión de capital humano, ves temas de finanzas, ves temas de gestión de proyectos, ves temas de gestión de operaciones, gestión de logística. Entonces creo que es una maestría bien completa en cuanto a, sin importar del área que seas, porque en realidad no tienes que ser ingeniero para cursar esta maestría, no es obligatorio. De hecho, en su momento yo estudié con personas que eran del área de farmacia y es perfecta para ellos también, porque al final tú tienes que gestionar proyectos, tienes que gestionar un equipo, y de eso se trata la ingeniería gerencial, de brindarte todas las herramientas a nivel de gestión o a nivel de gerencia que necesitas para poder llevar adelante cualquier tipo de proyecto multidisciplinario que se te presente. ¿Qué duración tiene el posgrado? El posgrado tiene una duración aproximada de 2 años, más o menos. Claro, todo depende también de cuántas materias inscribas. Sí, y todo bueno, el posgrado más o menos se compone de 3 asignaturas por trimestre, ¿ok? Porque hay que entender que el posgrado es distinto al pregrado en cuanto a que cuando ya tú haces un posgrado ya es un tema voluntario. O sea, hacer un posgrado ya no se trata simplemente de tener una carrera, sino que realmente tienes una convicción de esto es lo que yo quiero, esto es a lo que yo le quiero apuntar, esto es lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, el posgrado te lleva a que tú estás trabajando mientras haces el posgrado, y de hecho es lo ideal, porque hay mucho de networking cuando estás estudiando en el posgrado que te lo da mucho la experiencia laboral. Entonces es bien interesante, y bueno, llevar adelante 5 asignaturas trabajando es bien complejo. Entonces son 3 por trimestre, la oferta de hecho es más o menos así, pero es aproximadamente eso, 2 años la maestría. Chévere. Y hablando, bueno, yo estuve aquí invitando a Santiago Pereira y a Omar Luengo, hablamos también de la dinámica presencial virtual. Sí. ¿Cómo se está llevando en ese posgrado? Nosotros tenemos una modalidad híbrida, con el fin de que, bueno, en función más o menos de lo que necesita el estudiante, ¿no? Pero siempre invitamos a que asistan de forma presencial, porque existe ese dinamismo con tus compañeros de clases y con otras personas, y como te digo, la ingeniería gerencial no es solo para ingenieros. Entonces es allí donde tienes la oportunidad de
conozco un abogado, conozco un administrador que está en el área de gerencia de proyectos, conozco a otros ingenieros, porque además entre los propios ingenieros, tú estudias sistemas, Manuel estudia civil, somos distintos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante cuando tienes la oportunidad de explorar en el mundo del posgrado. Y bonito. Es bello, es muy lindo. Claro, claro. Es que es una retribución de conocimientos distinta, porque no es lo mismo ser un estudiante, un bachiller, que viene a un mundo que no conoce, allá haber conocido un mundo y especializarte en un área. Sí. Porque entonces, o sea, podemos ser 3 ingenieros civiles distintos. Ya yo me incluí como ingeniero y yo no me he graduado. Te falta poco. Sí, sí. Podemos ser 3 ingenieros distintos y cada uno tiene una perspectiva distinta, porque por lo menos ella se especializó en gerencia, pero yo fui de cálculo, pero el otro se especializó en suelos, y entonces enfocamos nuestros conocimientos o nuestras experiencias en la maestría. O incluso tenemos un abogado que entra y entonces nos habla también del aspecto legal dentro de la misma operación de un proyecto. Al final eso es muy valioso, porque yo digo que el gerente es una persona que tiene que estar en la capacidad de escuchar todo lo que tienes a tu alrededor y entender las potencialidades de tu equipo. Tú no tienes que saberlo todo, tienes que saber liderar a tu equipo. No se trata de ser el que más sabe, se trata de ser el líder de tu equipo, de a quién tengo detrás y con qué puedo trabajar. Entonces puedes tener a ese abogado que es gerente igual que tú, pero tiene mucho más conocimiento en el área legal que en el área de proyectos, por ejemplo. Entonces se trata de hacer una sinergia y de construir una sinergia entre esas distintas profesiones que puedes tener de base dentro de tu propio equipo, incluso con la misma maestría. Entonces creo que eso es lo valioso. Claro, y me queda una duda, ¿y por qué el nombre de ingeniería gerencial si también va aplicado a otras carreras? Porque es lo que te digo, su naturaleza nace de, así como los MBA son Master in Business Administration, por ejemplo, ella nace del Master in Engineering Management, ¿ok? Pero en realidad, cuando tú estudias Sumaya, ella lo que intenta brindarte o lo que busca la maestría y lo que te va a brindar al final, a lo largo, una vez que egreses de ella, son capacidades, tanto blandas como técnicas, para gerenciar proyectos de cualquier índole que quieras llevar. Además que en la UNIMED hay algo que a mí me encanta de este posgrado y de verdad los invito a explorarlos y a que indaguen un poquito más, sobre todo tú, Manuel, que estás tan cerquita de egresar. Ella no es una camisa de fuerza, o sea, hay unas cosas que sí son fijas en la maestría, que son obligatorias, hay un área de formación gerencial, hay un área de concentración, que son las materias como técnicas específicas de esa maestría, pero hay unas electivas. ¿Cuál es la ventaja en el posgrado en el área de las electivas? Que tú puedes elegir asignaturas del área de concentración de otra maestría. Entonces tú podrías egresar de la maestría en ingeniería gerencial con un máster en finanzas, por ejemplo, o como en mi caso, un máster en mercado digital. Entonces eres libre de hacer la sinergia que quieras en función del perfil que quieras lograr. Entonces se mantiene mucho ese perfil unimetano que te construyen desde que estás en el pregrado, también en el posgrado. Yo soy ingeniero, yo soy magíster en ingeniería gerencial con un diplomado en mercado digital, pero uno de mis compañeros puede ser magíster en ingeniería gerencial con un diplomado en finanzas. Entonces eso te da perfiles distintos que también nutren a la hora de trabajar en equipo. Me encanta, quiero cursar este posgrado. Sí, yo también me lo estoy replanteando, ¿viste? Porque y además yo termino ahorita, entonces capaz hice una buena idea para... De verdad que yo lo recomiendo muchísimo, no solo porque soy egresada de esta casa de estudio, de esa maestría, sino porque además los ingenieros tenemos una cuestión que realmente, por más que tratemos de quitarla, no es posible. Somos muy cuadrados. Sí. Y a veces hace falta alguien que te diga como think out of the box, ¿sabes? Sí, claro. Entonces es como que necesitas a alguien que te diga como no todo el mundo es igual, no todas las personas son iguales, no todas las personas te van a responder igual, porque nosotros creemos que todo es un cálculo matemático que va todo por la misma línea. Y todo tiene una respuesta bajo el mismo método. Y no es verdad. Entonces, esta maestría, por ejemplo, en la parte de gestión de capital humano, te enseña que no es así. Te enseña que el mundo no es estático, que todas las cosas cambian, que las alternativas rotan, que, de hecho, yo siempre me acuerdo de una de mis clases de gestión de capital humano que decían, la mitad de los trabajos que van a existir dentro de 5 años, ni siquiera te los imaginas. Y es verdad. Cuando yo estudiaba en el posgrado, yo no me imaginaba que iba a existir un bot que te iba a resolver todas las cosas, ¿entiendes? Y hoy por hoy es una realidad y es algo normal, es algo cotidiano. Sí. Entonces, esta maestría no es que me voy a graduar de la maestría y soy gerente al día siguiente, ¿ok? Porque para ser gerente o líder de proyectos hay que pasar por muchas cosas, hay que aprender muchas cosas, hay que
hay que tener esa sensibilidad para poder gestionar un equipo. Pero sí te da esas habilidades blandas y técnicas que necesitas ir desarrollando a lo largo de tu experiencia profesional para romper un poquito esa rigidez del ingeniero y entender que en cualquier rol que ejerzas, sí, lo técnico es importante, sí, las cosas tienen un deber ser, pero también puede haber una flexibilidad, también puede haber una adaptación en función de lo que tienes y que tienes un equipo multidisciplinario. Y esos son el tipo de cosas que te brinda estudiar esta maestría, te brinda esa sensibilidad de entender que tu equipo puede estar compuesto por distintos perfiles. Exacto, sí, eso es algo que yo he aprendido con pocas materias en la universidad, precisamente porque como estudio ingeniería, la gran mayoría son de ingeniería, pero estoy haciendo un minor en inglés empresarial y entonces he estudiado con los chamos de idiomas, que claro, es una dinámica completamente distinta, es una facultad distinta, con profesores completamente distintos a los de ingeniería. Sí. Pero es eso, he visto, como son presentaciones de distintos temas, he visto lados más humanos de las personas, que claro, uno puede decir, bueno, ya yo sé sobre eso, pero uno no sabe sobre eso. Eso es mentira. Entonces, manejar un grupo es full importante, lo he hecho en justamente esas materias del minor o en otras materias. Entonces, ¿cómo lidiamos con la gente? ¿Cómo es ese aspecto de Se ríe. Sí. Sí, las personas, cada cabecita es un mundo. Sí. Eso es una realidad. Es así. Y lidiar con personas no es nada sencillo. Pero, de nuevo, hay que desarrollar esa sensibilidad. ¿Ok? Claro. Además hay que entender que no todos los días todas las personas tienen la mejor disposición, porque no sabes lo que hay detrás. O sea, yo siempre digo que en el mundo laboral nosotros tenemos que tener la capacidad de separar lo personal de lo laboral, ¿no? Y de decir, bueno, lo personal se queda en casa, lo laboral yo voy con mi Que mejor es actitud. muy difícil. Pero aunque tú lo intentes, no siempre vas a tener la mejor actitud. Entonces, allí es cuando entra tu rol dentro de liderar un equipo para poder lidiar con eso, para poder llevar a las personas a sacar su mejor potencial, incluso cuando no están dispuestas. Claro. Pero hay que entenderlo, hay que ir poquito a poco. Ok, sobre el futuro de la ingeniería gerencial, ¿qué tendencias ves que definirán en la próxima década para líderes? Bueno, en este caso estamos hablando de ingenieros, abogados. Líderes de proyectos, le llamaría yo, ¿no? Yo creo que la próxima década nos está invitando a eso, a ser cada vez más adaptables, a ser cada vez más flexibles con los procesos que salen. La ingeniería gerencial yo creo que es algo que no tiene caducidad. Yo pienso que es un área de formación de posgrado que no tiene fecha de caducidad, porque, de nuevo, te va a brindar habilidades que vas a seguir desarrollando a lo largo de tu vida. No todo lo vas a aprender en el aula, pero te van a dar ese primer acercamiento a lo que necesitas saber para seguir indagando. De hecho, fíjense que al principio les comentaba que justo acabo de terminar un máster en gestión de proyectos estructurales. Ese máster es mucho más técnico, aunque es de gerencia, que el máster o la maestría en ingeniería gerencial de aquí de la UNIMED. ¿Por qué máster? Porque en España no existe la palabra maestría. Pero básicamente se complementan, porque toda mi formación gerencial funcionó para que todos mis casos de estudio, digamos, de esta maestría en España, funcionara a distancia. Y yo trabajé con gente en México, con gente en Colombia, con gente en distintos países, con gente en Europa. Y pudo existir una sinergia con distintas profesiones. Entonces, la ingeniería gerencial yo la veo como algo que no tiene fecha de caducidad, como algo que va a seguir agarrando fuerza, porque además creo que cada vez va a ser más necesario poder justamente llevar equipos que están compuestos por personas que son completamente distintas, equipos multidisciplinarios. Cada vez el mundo nos lleva más a que existan más áreas de emprendimiento y que las personas seamos cada vez más multipotenciales, ¿no? Este término lo escuché hace poco en un podcast de Gaby Alfonso, una bailadora y speaker, que me encantó porque dice que todos somos multipotenciales en realidad, o la gran mayoría, y a veces no sabemos qué hacer con eso, porque es como, siento que me gustan muchas cosas y es como que nada de esto engrana, ¿no? O sea, en mi caso la verdad es que las cosas que me gustan a veces no engranan, pero hay que buscar la manera de que eso engrane, y ese engranaje te lo dan este tipo de formaciones. Así que eso es más o menos como la veo. Chévere. No solamente el manejo de gente, el manejo de un grupo es importante en la ingeniería gerencial o en cualquier gerencia, sino también la agilidad, puede ser de ese mismo grupo o de la misma operación, para llevar un proyecto adelante. Una de las cosas que hablamos, por ejemplo, con la profe Doris, que también estuvo aquí, es cómo se puede gestionar
el factor riesgo, puede que algo no suceda, puede que algo suceda mal. En ese mismo podcast le estaba poniendo como ejemplo, pónganse que el camión de concreto no llega, porque estaba hablando de una obra, o que el cliente me dejó mal. ¿Cómo le justifico yo eso a mi cliente? ¿Cómo puedo resolver yo en esa situación? Sí, una de las cosas que aprendes cuando te involucras en el mundo de la gerencia es que el riesgo existe, sí, el riesgo está ahí, siempre, y tienes que aprender a vivir con él. Pero no le puedes huir, tienes que anticiparte a él. Entonces, cada vez que vas a hacer un proyecto, y esto de hecho lo aprendes dentro de la asignatura de gestión de proyectos de la maestría. Y que inscríbanse o inscríbanse. Les digo que no, o sea, va a ser la mejor decisión de sus vidas. O sea, les va a cambiar por completo el sentido de las cosas, incluso si no se desempeñan en el área de gerencia. Les va a servir mucho, va a ser un gran aporte. Pero, volviendo al tema del riesgo, gracias por el espacio publicitario, hay que aprender a vivir con él y hay que entender que está allí. Entonces yo tengo que anticiparme a él. Dependiendo del tipo de proyectos que tengo, por ejemplo, si nos vamos a la obra civil, que es además mi área, bueno, entre los riesgos que tengo que el camión no llegue porque hubo una tranca en la autopista. O llovió, porque además en Venezuela no tenemos un clima que sea constante, que sea ¿no? estático, entonces, sí. Llovió, ¿qué hago con el concreto? Ya empecé a vaciar. ¿Cómo gestiono esto, no? ¿Qué pasa? Ahí es clave el papel del líder de proyecto. Si tú te anticipas a todos los posibles riesgos que puedes tener, tú vas a tener de antemano las posibles soluciones o mitigaciones a esos riesgos que se te presentan, ¿sí? Si llega una tranca en la autopista, entonces ya yo sé que mi camión, en función de la distancia de la que yo pida el concreto a la concretera, lo pido con o sin aditivos. ¿Por qué? Yo prefiero esperar un poquito para vaciar a que el camión me llegue ya fraguando, ¿sí? Entonces eso es parte de gestionar el riesgo de, si llueve, ¿qué hago? ¿Paro o no paro? ¿Vacío por tramos? ¿Tengo riesgo de lluvia? ¿Tengo chance de cambiar la fecha de vaciado? Pero si yo sé los riesgos que corro, puedo mitigarlos y reducirlos. Claro. Y posiblemente que ese riesgo se quede en riesgo y no en un problema dentro de la ejecución del proyecto. Claro, justamente, y eso también, o sea, por lo menos en esos aspectos tan directos con la obra, eso es, bueno, parte de la planificación y hasta de estimación, porque existen tantos riesgos y tantas cosas que pueden no suceder. Y uno ni se lo imagina. Y uno no se lo imagina, o sea, puede ser que, por ejemplo, yo estoy haciendo una piscina y entonces uno nunca se imaginó que un carro iba a bajar por un cerro, lo que sea. O sea, puede pasar tantas cosas. Pero también hay una parte de planificación dentro de lo que se pueda. Justamente yo estoy viendo la materia de modelos de información constructiva con el profe Ferrero. Profe, lo quiero mucho. Y justamente nos tocó hacer una exposición sobre eso, sobre mitigar riesgos, con otro programa fuera de Revit, que lo que te hace es buscar coincidencias entre, bueno, en ese caso era buscar que un tubo no coincidiera con una losa. Clash detection. Ajá, el clash detection. Pero justamente es eso, es una planificación de errores. O sea, y buscar que esos errores que se detectan, por lo menos en el proyecto, no se vean en obra. Y no sea el típico de lo solucionamos en obra. Disculpen que estamos hablando tan de obra civil. Tan civil, sí. Sí, me emocioné. Adri está asentando con la cabeza. Pero si supieras, es vital, por ejemplo, en esta nueva era, ya que me preguntabas hace ratito cómo veíamos las siguientes décadas, ¿no? Si hablamos de la parte de ingeniería gerencial o gerencia de proyectos en un futuro, si lo concatenamos a la parte civil, digamos, para que veas que sí tiene cabida otras áreas, esto que habla Manuel del clash detection que vieron en la asignatura de modelos de información constructiva de ingeniería civil, está encadenado lo que es la metodología BIM. ¿Qué pasa? Esta metodología está llevando cada vez más o está invitando a que antes de que exista la obra dentro de tu planificación y dentro de la gerencia, exista un rol de construir gemelos digitales. Pero gemelos digitales con toda la información. ¿Para qué? Para que tú puedas tener en cuenta todos los posibles riesgos antes de empezar la obra. Entre esas cosas que están chocando. ¿Por qué digo que es vital el rol de los ingenieros de sistemas? Porque todos estos programas de búsquedas de interferencias, por decirlo en español, tienen detrás una codificación. ¿Okay? Tienen detrás todo un código que te permite ver todas esas cosas que están ocurriendo. Hay un equipo de sistemas. Ahí entro yo. Hay un equipo de sistemas detrás de nosotros, porque no todo es el software. Si algo pasa o si algo sale mal, pues tenemos que ver si es algo del software, si es algo de la planificación, qué es lo que está pasando. E incluso cada empresa podría desarrollar su propio software de detección de interferencias y allí entran ustedes. Así que por esto les digo que el tema de los roles multidisciplinarios y lo que te invita a la ingeniería gerencial es a eso, abrirte a
no, es que esto es un tema civil, yo aquí no tengo cabida. No, todos tenemos cabida en ingeniería. En ingeniería nada lo podemos hacer de manera unidireccional. Necesitamos de todas las disciplinas. Justamente iba a decir que entonces el apaga y vuelve a aprender no siempre funciona. O sea, justamente estaba hablando con Asier ayer, porque me dijo que tenía un problema con ETAPS, y me dijo, cerré el programa y volví a abrir y funcionó. Sí, no, Esas cerrar y cosas abrir no siempre. No siempre funciona. Entonces ahí es donde entran ustedes, los ingenieros de sistemas, y nos salvan la patria. Ahí es donde entro yo. Al fin entré en la conversación. No, mentira. Al fin entiendo de algo. Bueno, profe, ahora pasaremos a la dinámica que es titulada Gerencia Ingeniero. ¿Hay riesgo o no? Si quieres la presentas tú. Ok, vamos a leerla de una vez. Ahora vamos a poner en práctica la gestión de riesgos con una dinámica que hemos llamado el termómetro de riesgo. Tenemos aquí una escala que va desde verde hasta rojo, de bajo riesgo a riesgo crítico. Okay. Le vamos a presentar distintas situaciones comunes en ingeniería gerencial y queremos que, basándose en su experiencia, nos indique en qué nivel de riesgo posicionaría cada una. Y lo más importante, cuál sería el antídoto o la solución o el plan de mitigación inmediato. Me siento como en un examen. No se asuste. Siento que Manuel se va a vengar de mí, así No que vale. es mi momento. Después de estructuras 2 y concreto 1, aquí voy. Pero a mí no me fue mal. Yo no me fue mal con usted como profe, pues. O sea, yo siento que Qué me fue muy bien. Sí, de verdad. Entonces, empiezas tú. Ok. Pues. El primer caso. Tan, 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 Ay, Dios. tan. Sin presiones. Fuga de talento clave. La situación. El ingeniero principal, que tiene el conocimiento técnico más profundo del proyecto, ha recibido una oferta laboral muy competitiva y está considerando renunciar. Ok, eso es un riesgo crítico, estaría en rojo, Ok. creo, en la escala que dijeron. Pero ¿hay manera de mitigarlo? Sí. ¿Hay manera de evitarlo? Sí. ¿Cómo? Ok. En todo proyecto, a nivel de gestión o a nivel de gerencia, es vital la información. La información es tu principal activo que tienes que cuidar. Entonces, pero no se trata de que una sola persona tenga la información. El gerente de proyectos no tiene que tener toda la información. El gerente de proyectos tiene que ser capaz de, literalmente, como decía la profesora, liderar una orquesta. Ok. De nada me sirve que solo el ingeniero principal tenga la información. Entonces, ¿cuál es la forma de mitigar ese riesgo? Asegurarte de que tu equipo tenga una capacitación constante y que todos estén informados de todos los aspectos del proyecto. Y eso es parte de la planificación. O sea, es un ingeniero de proyectos que como líder de proyectos se queda con toda la información, no está cumpliendo bien su rol de liderazgo. Todos los involucrados en el proyecto tienen que ser capaces de conocer cualquier etapa del proyecto. No puedes depender nunca de una única persona, porque de nuevo, las personas siempre somos sustituibles, pero tú, bajo cualquier concepto, tienes que cuidar que ese proyecto tiene que salir adelante en los tiempos que están planificados y en las cosas que están acordadas con el cliente. Entonces, la forma de mitigar eso es una capacitación constante y una comunicación efectiva. Que justamente por eso es tan vital el que las especificaciones del proyecto o que los expertos del proyecto también compartan parte de lo que están haciendo. Sí. Que justamente, sabemos que hay ciertas áreas de las profesiones en donde pues hay un orgullo de por medio o hay personas que pues respetan mucho su propio trabajo. Eso Sí. también lo aprendes de la maestría, ¿ves? Ajá, Ey, exacto. ya lo saben. Eso también lo aprendes de la maestría. Exacto. A lidiar con que no se trata de egos, no se trata de que yo sé más que tú, se trata de que los dos tenemos que saber exactamente lo mismo. Porque y hay yo, que sacar yo voy a esto respetar adelante. tu rol, yo voy a Claro. respetar tu rol, yo no me voy a meter en tu rol. Pero tengo la capacidad como gerente de decir, ese es su rol, pero si Manuel no está, yo lo puedo hacer. Claro. O lo Claro. puedo hacer otro. ¿Sí? Y eso se ve eso es lo bastante. importante. Eso se ve bastante y se tiene que ver bastante justamente por eso. Síganse la maestría. Eso. Vamos con otra. Incumplimiento normativo. Una actualización en las COBENI, por ejemplo, se publicó durante la ejecución del proyecto, durante la planificación del proyecto. Tienen una fecha pautada y pues la norma representa un cambio grande en el proyecto. Ok, eso depende, si me lo pones cuando estás planificando y diseñando, sería un riesgo medio. Ok. ¿Sí? No hay riesgo medio. Eso lo Vamos a alto. poner que sí, vamos a poner. ¿Cómo que no? Puede estar en amarillo. Puede estar en amarillo, ¿cómo que no? No vale. A ver, ¿por qué te lo digo? Porque todas estas normativas tienen unos periodos de transición. De hecho, a mí me pasó, yo estaba en una obra, esa obra salió con la norma COBENI en 2001, a los pocos meses ya estaba la 2019. ¿Qué pasa? A nosotros nos agarraba el periodo de transición de que todo el diseño estructural fue hecho previo a la aprobación de la norma. Ok. Ok. Y tenía vigencia las estructuras que ya estaban así.
Si tú estás en fase de diseño todavía y no has empezado obra, tienes que rediseñar. ¿A qué te lleva eso? A un retraso en tiempo. Entonces tienes que ajustar toda tu planificación, probablemente poniendo tareas en paralelo para poder dar respuesta al cliente. Ahí lo más importante en ese punto es la comunicación efectiva con el cliente. ¿Para qué? Para que él sepa lo que está pasando. Es algo externo a ti, es algo que no puedes controlar, ¿sí? Y que tú le des respuesta en función de esto está ocurriendo, esta es mi planificación y esta va a ser la solución al respecto. Por eso les digo que es como medio, porque es algo que es completamente reparable, por así decirlo, Manejable. o manejable, y es algo que al final puedes llevar y sacar adelante. Chévere, chévere. Vamos con el siguiente. Crisis de imagen pública. Un accidente o una queja grave de la comunidad respecto a un proyecto de obra civil se viraliza en redes sociales, generando una crisis de reputación. Chicos, miren, aquí hay que poner sistema, como que puro civil. Sí, vamos a enfocarlo al sistema. Vamos a poner que se filtró una dale. información. Mira, ahorita con el tema de las redes sociales, esto es algo muy real y es algo muy, muy actual, digamos. Porque yo digo que hoy en día las redes sociales pueden ser tus mejores amigas o tu peor enemigo. O sea, Sí, porque un mal comentario te puede dañar una reputación de años, ¿no? Sí. Sí. Aquí yo creo que lo más importante es que si tú tienes una buena comunicación con tu cliente, si tú eres una persona responsable y siempre das la cara a lo que haces, este tipo de cosas no ocurren. Allí vamos a suponer que ocurrió y que salió la noticia, digamos, de alguna forma quitando reputación a la empresa. Allí lo más importante es que tú, de nuevo, como líder de proyecto o como gerente o en el rol que estés desempeñando, también te volteas a tu equipo de comunicaciones y digas, ok, hay que hacer una campaña inversa a esto. No le puedes huir, lo que tienes es que demostrar que eso no es así, o que mira, sí, en efecto hubo un error, se maneja de esta manera, o sea, pero tienes que dar la cara. Los gerentes de proyecto nunca huimos de los problemas. Los gerentes de proyectos damos la cara y rendimos cuentas de lo que pasa. Entonces, eso es lo que hay que aprender, a no tener miedo a rendir cuentas. Cuando uno hace las cosas correctamente, bajo las normativas, cumpliendo No con todos los tienes que estándares, ocultar. no hay por qué ocultar nada. Los errores pasan, muchachos, y las cosas no siempre salen como queremos. Claro. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas de acuerdo a los principios y valores de la normativa legal, no hay por qué temer. Todo el mundo se puede equivocar. Lo que hay que hacer, hay que seguir adelante y hay que asegurarnos de montar una campaña que pueda, digamos, tener más peso que eso, y no cayéndole encima al cliente ni atacándolo, sino esta campaña se trataría de renovar tu imagen y de sacar Claro. de nuevo tu reputación adelante. Chévere. Supongamos que la empresa obtuvo las licencias de un nuevo programa y los trabajadores dentro de esa empresa no se quieren adaptar. No es que no se adaptan, es que no se quieren adaptar al nuevo programa. Resistencia al cambio se llama eso. Eso mismo. También lo aprendes de la maestría. Te lo tengo, Manuel. Te lo tengo, Adriana. Una de las cosas que te enseñan cuando ves gestión de capital humano no es nada más como que, bueno, estoy aquí si me necesitas. No, Claro. es en parte eso también. Todas las empresas deberían tener una política de mejora continua y dentro de la política de mejora continua está la formación constante. Esta formación constante, si tú lo llevas dentro de tu ADN, te ayuda precisamente a poder llevar una continuidad en tus colaboradores de que no existe esa resistencia al cambio. La resistencia al cambio es normal y es real. Y nos pasa además porque estamos en un mundo que, como decíamos al principio, es muy versátil. O sea, tú puedes tener, ustedes por ejemplo que están estudiando se van a graduar a los 20, 21 años y probablemente trabajen con personas que tienen 60, entonces esas personas van a estar como, no, pero es que yo lo he hecho así. Muy Entonces acostumbradas a su se método, trata, pues. exacto, entonces se trata de que en la maestría aprendas a cómo lidiar con esto y enseñar, o sea, hacer que las personas vean que no se trata de quién sabe más que quién, sino Claro. que todos vamos a aprender y así la resistencia al cambio va bajando poquito a poco. Poquito a poco, claro. Manuel, no la pudiste raspar. No, nunca mi intención fue raspar a la profesora, jamás. Jamás he No tenido se pudo intenciones. vengar, no, mentira. No, he tenido No, mentira, fue muy intenciones buen estudiante, hostiles. Manuel fue muy buen estudiante. Fastidioso a veces. No, Bueno, no, a la que fastidió siempre es a Nargue. La verdad es que yo digo que no, porque al final los profesores estamos aquí para eso, ¿no? Sí. O sea, Sí. yo nunca me imaginé dando clases, yo nunca fui ni preparadora, o sea, jamás. Él es mi preparador. Pero, Sí, ¿qué fue lo que yo te di? Álgebra ahorita. ay, Álgebra, imagínate, ¿verdad? álgebra. No, yo nunca fui ni preparadora, pero
Pero yo creo que cuando tú entras en este mundo y cuando realmente entiendes un poco lo que les decía en el mismo ejemplo de la gerencia de proyectos y de lo que a mí me dejó la maestría, más allá de que me guste el mundo gerencial, es eso, es que la información no es tuya. La información no es solo tuya y la información al final te da poder. Y si mientras más la compartas, más gente sabe y tienes más gente capacitada y tienes más gente que puede trabajar contigo, ¿para qué te la vas a quedar? Entonces, ese es el rol del profesor también. Claro. Formarlos a ustedes, enseñarlos. Y estamos aquí para eso. Entonces, ustedes a veces dicen, profe, perdón que lo moleste. No molestan. Y también No molesta. qué gusto dentro de unos años poder hablar con una persona sobre el mismo tema. Y bueno, en el caso de ustedes, los profesores, saber que quien dio esa información fueron ellos. Sí. O sea, y ver también cómo las personas han crecido. Justamente. bonito, es sí, bonito. no, y además acaba de ser madrina de la promoción que se Sí. acaba de graduar. Eso, felicitaciones. Mis primeros ahijados. Entonces, claro, imagínate dentro de unos años una conversación con ellos, que Sí. ya son profesionales, probablemente haciendo posgrado, hijos, familia. Sí. Es un mundo bonito. Sí. Entonces, bueno, estamos muy felices porque hayas venido por acá. Gracias, De verdad que sí. muchachos. Encantada. Si quieres dejar algún mensaje final, algún mensaje motivacional, alguna publicidad a la maestría. No, más que publicidad, yo de verdad desde mi experiencia, desde la mayor sinceridad y la mayor honestidad con las que les puedo hablar a todo el que esté escuchando el podcast, de verdad los invito a que exploren la posibilidad y a que se unan al programa de la maestría en Ingeniería Gerencial de la UNIMED, porque de nuevo, te va a permitir explorar y formarte en el área de gestión de proyectos desde cualquiera que sea tu especialización base. No necesariamente tienes que ser ingeniero para cursar la maestría. Te va a permitir además tener el diplomado adicional para que puedas formar el perfil profesional que realmente se adapte a ti y te va a dar esas habilidades blandas y técnicas para crecer en el mundo laboral y sobre todo en el mundo de hoy, que te invita no solo a tener conocimientos técnicos, sino a ser cada vez más humano, más empático y poder lidiar con personas, gestionar un equipo y llevar un proyecto adelante. Así que de verdad los invito a unirse a la UNIMED y a construir el futuro con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Esto ha sido UNIMED Podcast, Viernes del Arte del Ingeniero. Gracias, chicos. Para todos nuestros oyentes, nos pueden seguir a través de Spotify y Spreaker como Universidad Metropolitana y a través del canal Unimed en YouTube. Gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.